mi nombre es don Fernando, y aunque el mundo me conocía como un hombre inmensamente rico, vivía la vida más vacía y solitaria que se pueda imaginar. Mi mansión era un monumento a la soledad. Los pasillos vacíos resonaban con el eco de mis pasos. Mi familia, mi hijo Ricardo y su esposa Clara, solo me visitaban por una razón, para ver si mis cuentas bancarias seguían creciendo, para asegurarse de que mi fortuna estaba a salvo, esperando ser suya. Para ellos yo no era un padre, era una cuenta de banco con fecha de caducidad. Recuerdo una conversación telefónica con mi hijo, llena de superficialidad. ¿Cómo estás, papá? Espero que estés bien. La bolsa de valores subió un 2% hoy, me dijo, sin un ápice de emoción en su voz. Su voz era un eco de su ambición, una melodía vacía que me hacía sentir más solo que nunca. Mi único escape de esta prisión dorada era mi ritual matutino. Cada día, a las 8 en punto, iba a la misma cafetería en el centro de la ciudad, un lugar pequeño, con un aroma a café recién molido, y la calidez de un hogar que mi mansión nunca tuvo. No iba por el café, iba por la única persona que me hacía sentir vivo de nuevo. Anne-Sophie era la barista, una joven de unos 25 años, con una sonrisa que iluminaba el lugar. No era rica, no tenía lujos. Su ropa era sencilla, pero su corazón era de oro. Yo la observaba desde mi mesa, en la esquina, viendo cómo trataba a todos con una amabilidad genuina, desde el CE, o en su traje caro, hasta el anciano que pedía un café gratis. Un día, vi como un anciano, un hombre sin hogar, entró en la cafetería. Sofía no lo ignoró. Le dio un café caliente y una empanada, con una sonrisa que le dijo al anciano que no estaba solo. En ese instante, supe que ella era la única persona en este mundo que merecía mi respeto. Mi familia, por otro lado, seguía cegada por la ambición. Una tarde Ricardo y Clara vinieron a visitarme, con la excusa de ver cómo estaba. Pero sus ojos brillaban con la codicia. Papá, ¿has pensado en el futuro? ¿En tus activos? La economía es inestable, y la familia necesita estar segura, dijo Ricardo, con una voz que parecía un susurro de serpiente. Claro, hijo, ya he pensado en el futuro. Ya he pensado en la familia, le respondí, con una sonrisa que escondía mi verdadero plan. Por primera vez en mi vida, me sentí en control de mi destino. Sentí libre. Sabía lo que tenía que hacer. Esa misma noche, hice una llamada que cambiaría el destino de todos. No llamé a mi abogado de toda la vida, un hombre que conocía a mi familia, y que se preocupaba más por el dinero que por la justicia. Llamé a un joven abogado que había conocido por una recomendación, un hombre honesto y con una reputación impecable. Necesito que me ayude a redactar un testamento, pero será un testamento secreto, y nadie puede saber de él, ni mi familia, ni mis socios, ni mis empleados. La decisión estaba tomada. El juego había comenzado, y el destino estaba a punto de dar un giro que nadie se esperaba. El joven abogado, Daniel, me miró con una mezcla de respeto y curiosidad. Señor Fernando, un testamento es un documento público. ¿Por qué tanto secreto? Me senté frente a él, y por primera vez en años, sentí que podía ser honesto con alguien. Daniel, mi familia es una jaula de buitres. Ellos no me quieren a mí, solo quieren mi dinero. Y si se enteran de mi plan, harán todo lo posible para detenerlo. Le conté sobre mi vida vacía, sobre la codicia de Ricardo y Clara, y le hablé de Sofía. Le describí cada detalle que había observado. Le conté cómo un día, un cliente con una prisa increíble, dejó su billetera en la mesa. Sofía corrió detrás de él, gritando su nombre, para devolvérsela. Un gesto simple, un gesto de honestidad que no se ve todos los días. Mi familia, le dije, me robaría hasta el aire que respiro, si pudieran. Ella solo me devuelve la vida. El abogado me escuchó con atención, y al final, sus ojos brillaron con admiración. Señor Fernando, es un honor ayudarle a hacer justicia. El proceso fue meticuloso. Pasamos semanas creando el testamento secreto, con cláusulas y condiciones que lo hacían inquebrantable. Dejé una cantidad suficiente a mi hijo, una cantidad que le permitiera vivir sin preocupaciones, pero no lo suficiente como para seguir derrochando en lujos y el resto lo dejé a Sofía, con una condición que le cambiaría la vida. Mi fortuna se convertiría en una fundación para ayudar a personas necesitadas, una fundación que sería administrada por ella. Quería que mi dinero tuviera un propósito, un significado que mi familia nunca le daría. Durante este tiempo, mi salud comenzó a deteriorarse. Los médicos me dieron un pronóstico claro. Mi tiempo se estaba acabando, pero en lugar de sentir miedo, sentí una paz profunda. Por fin, estaba haciendo algo que tenía un valor real. Mi familia, por otro lado, se hizo más impaciente. Me visitaban con más frecuencia, con la excusa de cuidarme, pero sus ojos siempre se desviaban a mis documentos, a mis cuentas. Papá, ya eres demasiado mayor para manejar tus finanzas. Deberías darnos el poder, me dijo Ricardo un día, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Estoy bien, hijo, aún tengo el control de mi vida, le respondí, con una calma que lo irritó. Él no sabía que yo tenía un plan,
Un plan que lo dejaría sin palabras. Una mañana, después de un desayuno ligero, sentí que mi tiempo se había agotado. Miré por la ventana, viendo el sol brillar en mi jardín. Tenía una sonrisa en mi rostro. La vida me había dado un propósito, incluso en mi final. Y ahora, mi destino estaba en manos de un testamento que cambiaría la vida de todos. Cerré los ojos, con la certeza de que mi legado sería uno de bondad y ambición. Ahora, el destino estaba a punto de dar un giro que nadie se esperaba. El telón estaba a punto de levantarse para el acto final. La lectura del testamento. El aire en la oficina del abogado era pesado, cargado de una tensión invisible. Ricardo y Clara, vestidos de luto, se sentaron en sus sillas con una confianza arrogante. Sus rostros estaban cubiertos por una fina capa de tristeza, pero sus ojos brillaban con la codicia. Al otro lado de la mesa, sentada en silencio, estaba Sofía. El abogado, Daniel, le había llamado con la excusa de que don Fernando le había dejado una pequeña gratificación por su buen servicio. Ella vestía su ropa de trabajo, un simple delantal de la cafetería, y se sentía fuera de lugar en la lujosa oficina. Miraba a la pareja rica con admiración, sin saber el destino que la esperaba. El abogado se aclaró la garganta y comenzó a leer el testamento en voz alta. Yo, don Fernando Vargas, en pleno uso de mis facultades mentales, decido que la primera parte del testamento fue una serie de legados a familiares lejanos y a caridades. Luego, llegó a la sección de mi familia. A mi hijo Ricardo y a su esposa Clara, les dejo una modesta cantidad para que vivan sin preocupaciones. Ricardo y Clara se miraron con una sonrisa de satisfacción. Sabían que mi fortuna era inmensa. Sabían que esta era solo una pequeña parte, y que la herencia principal vendría después. Su paciencia era una máscara que escondía su impaciencia. El abogado hizo una pausa y luego continuó, con una voz que se volvió más firme. Y ahora, la parte más importante de mi testamento, la parte que define mi verdadero legado. Yo, don Fernando, dejo todo el resto de mi inmensa fortuna. Mis bienes, mis propiedades, mis acciones, se las dejo a la señorita Sofía, la barista de la cafetería en el centro de la ciudad. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Ricardo se puso de pie, su rostro rojo de ira. Es una broma, es un fraude. Esa mujer es una estafadora. ¿Qué es esto? Un truco de magia. Clara gritó, con una voz llena de incredulidad. No es posible. Ella lo manipuló. Esa mujer no es nadie. Sofía, sentada en silencio, no podía creer lo que oía. Miró a los ojos furiosos de Ricardo y Clara, y luego al abogado, con la cara pálida y los ojos llenos de lágrimas. Joan, no entiendo. Esto no puede ser para mí. El abogado, Daniel, se mantuvo en calma. El señor Fernando anticipó su reacción. Señor Ricardo Anne, este testamento es inquebrantable. Fue redactado en presencia de testigos, y cada cláusula fue verificada por un equipo de abogados que no tienen relación con su familia. Daniel levantó una carpeta de documentos. Además, el señor Fernando me dejó una carta explicando sus razones, una carta que será revelada si intentan impugnar el testamento. La furia de Ricardo se convirtió en terror. La ambición había sido reemplazada por la desesperación. Mi testamento no era solo un documento, era mi última lección. Y ahora, mi familia y la joven que había ganado mi corazón estaban a punto de enfrentarse en una batalla por la justicia. La historia de la herencia secreta estaba a punto de llegar a su punto culminante. La rabia de Ricardo se convirtió en un rugido. ¡Esto es un robo! ¡Lo manipulaste! ¡Milas! Vase se abalanzó sobre Sofía, pero el abogado se interpuso, protegiéndola. Sofía, que hasta ese momento había permanecido en shock, se puso de pie. Su voz temblaba, pero sus ojos brillaban con una dignidad que ninguna riqueza podría comprar. Yo no robé nada, dijo. Yo solo le serví café a un hombre que me dio su respeto. Si ustedes hubieran hecho lo mismo, quizás estarían en mi lugar. Sus palabras, simples y honestas, fueron un golpe más duro que cualquier grito. Ricardo y Clara se quedaron sin palabras, con el rostro pálido. Sabían que Sofía tenía razón. El abogado, con una sonrisa de victoria en su rostro, levantó una carta. El señor Fernando quería que leyera esto, si el testamento era cuestionado. La carta, leída en voz alta, explicaba todo. Explicaba la soledad de don Fernando, la ambición de su familia y la bondad genuina de Sofía. Le dejo mi fortuna a Sofía, porque ella me demostró que el verdadero valor de una persona no está en sus bienes, sino en su corazón. Espero que con este dinero, ella pueda ayudar a construir un mundo mejor, un mundo con más bondad y menos ambición. La historia de la herencia secreta se convirtió en un escándalo en la ciudad. Ricardo y Clara perdieron su estatus social y su orgullo. Se vieron obligados a trabajar por primera vez en sus vidas, aprendiendo de la manera más difícil que la ambición sin esfuerzo no lleva a ninguna parte. Y Sofía, con la inmensa fortuna, hizo lo que don Fernando esperaba.
creó una fundación con el nombre de Don Fernando, una fundación que ayudaba a personas sin hogar, a jóvenes que querían estudiar y a ancianos que vivían en la soledad. Ella nunca usó el dinero para su propio beneficio, lo usó para construir un mundo mejor, un mundo lleno de bondad y esperanza. Su historia se convirtió en un ejemplo de que la verdadera riqueza no está en los bienes, sino en la capacidad de dar. Y Don Fernando, desde el cielo, sonreía, sabiendo que su fortuna había encontrado un propósito real. Si esta historia te conmovió, deja un comentario con un corazón. ¿Crees que el dinero puede corromper el alma de una persona? ¿Qué harías si descubrieras un secreto familiar como este? Dale like, si la honestidad siempre triunfa. Comparte este video con alguien que necesite ver que la codicia no lleva a nada. Y recuerda, a veces, la mayor elección de vida viene del lugar que menos esperas.